Presenta a Carrasco Viajes. En septiembre nos vamos a Estados Unidos con Chicago y Nueva York. Seguimos rodeando las islas Phi y ahora vamos a entrar a una caverna. Esta en particular tiene nidos de golondrinas. Los chinos utilizan el producto del nido para comer, hacer sopa, y creen que el nido, que está hecho con la saliva de la golondrina, tiene propiedades que embellecen a las mujeres y le da virilidad a los hombres. Así que 1 kilo de nido de golondrina vale aproximadamente $2.000. Ah, qué espectáculo esto. ¿Dónde estamos? Qué increíble. Y este lugar espectacular es la isla de los monos. Los monos no son tontos para elegir dónde vivir. Esto es lo más cercano a lo que se podría definir como paraíso. El agua es turquesa, siempre transparente y siempre cálida. Estamos en Maya Bay. Estamos frente al río Chao Phraya, el que le da vida a la ciudad de Bangkok, así que vamos a recorrerlo en una embarcación para ver cómo se ve la ciudad desde su arteria principal. Lo que está al fondo es una parada de autobús, más bien es una parada de barcobús, porque el río también sirve como medio de transporte, incluso mucho más rápido y eficiente que los buses, que tienen que luchar contra el tráfico en las calles de Bangkok. Así que uno puede tomarse el barco, el medio de transporte más eficiente, y recorrer a través del río la ciudad. Las distintas paradas además generalmente están asociadas con los diferentes monumentos o zonas principales de Bangkok. Así que vamos a ver Bangkok desde el río. El precio del boleto depende de la distancia y va desde los 50 bahts, menos de $2, hasta, bueno, la distancia larga, ¿no? 500 bahts son casi unos $20. Pero está bien, porque si uno tiene que hacer poco recorrido, paga de acuerdo al tramo que va a viajar. Ah, y hay casas de los pescadores que viven en palafitos, o sea, sobre la orilla del río. Hay casas construidas sobre pilotes y ahí viven, bueno, los pescadores y las personas que están, los dueños del barco también, ¿no? vamos a tomar otro transporte típico, que son las lanchas de cola larga, así lo llaman
porque tienen un motor adaptado, un motor muy grande que lo apoyan sobre un pivote y le ponen una hélice muy separada. Entonces no tiene timón, el timón es la misma hélice y el motor que va girando para dirigir el bote. Son lanchas finas y muy largas, ideales para entrar en los canales. Así que en una lancha de cola larga vamos a conocer los canales de Bangkok. Porque le dicen lancha rápida. Más rápido, de verdad. Claro, es ideal para los canales. Ahora estamos en el río Ancho. Ahí atrás queda el río principal y ahora estamos entrando en los canales. Estos canales son los que terminan dando nombre, como la Venecia de Oriente a la ciudad, pero había muchos más canales originalmente, que era lo que permitían el comercio de, sobre todo, los barcos que después entraban desde Occidente para llevarse los productos de esta zona de Indochina. Muchos de esos canales originales hoy ya no están porque fueron rellenados y transformados en calles. De hecho, algunas de las avenidas principales de esta ciudad eran originalmente canales. Y como esta ciudad, igual que Venecia, también está construida sobre un pantano, sufre las mismas consecuencias que la ciudad italiana. Lo que estamos pasando ahora son compuertas, esclusas. Y estas esclusas se construyeron porque la ciudad sufre de inundaciones cuando sube la marea. Estas inundaciones a lo largo del tiempo son cada vez mayores porque la ciudad se va hundiendo. Los datos no oficiales hablan de que la ciudad se hunde unos 2 centímetros por año, lo cual es mucho si tenemos en cuenta que la marea alta en los últimos años antes de la construcción de las esclusas tapaba las casas que estaban contra los canales. Por lo tanto, si vemos, las construcciones son bastante precarias, de madera y sobre palafitos, elevada justamente para aliviar un poco el sufrimiento de la crecida. Y estas crecidas con las esclusas se fueron controlando de a poco, aunque todavía hoy y cada vez más inundan gran parte de las casas que están junto a los canales. Pasan por toda la ciudad, entonces por un lado tenemos casas pobres, casas de madera, y después en otro lado tenemos barrios con casas muy grandes que seguramente valen mucho dinero y tienen su embarcadero hacia el canal. También vemos algunas construidas al estilo antiguo, pero son casas modernas hechas totalmente de madera de teca. Las lanchas estas de cola larga funcionan con un motor de auto adaptado. Tienen la palanca de cambios adelante y el acelerador. Y después, donde iría la correa de distribución, tiene una extensión para la hélice. Así que se maneja exactamente igual que un auto, solo que el motor está apoyado en un solo punto. Y para doblar no existe dirección, sino que es el mismo motor que se va inclinando hacia un lado y otro. Por ejemplo, como la hélice está muy larga, muy lejos, es la misma hélice la que empuja el bote y la hace girar. Entonces hay que hacer mucha fuerza y el conductor muchas veces se inclina y con su propio peso va haciendo girar el motor y consecuentemente la lancha.
Uno podría pensar que esta ciudad con 12 millones de habitantes contamina tanto los canales que no habría absolutamente nada viviendo. Sin embargo, hay muchos peces y hay un pez bastante grande, que aquí le llaman pez gato, donde la gente aprovecha para tirarles comida, sobre todo arroz o pan, y los peces se juntan cientos de peces, pero nadie los pesca porque dicen que es mala suerte y como acá son muy supersticiosos, todo el mundo los respeta por si acaso. Así que es algo para la buena suerte, darle de comer al pez gato, y en realidad la buena suerte es para el pez gato porque nadie se lo come. De todas maneras, es bueno saber que en estos canales todavía hay algo vivo, a pesar de la polución que realmente debe tirar, porque todas estas casas que están dando al canal, es muy probable, sobre todo las casas pobres hechas de madera, es muy probable que no tengan saneamiento y que vaya todo directo al agua, ¿no? Pero sin embargo, el pez gato parece que se alimenta bien. Históricamente el comercio en la ciudad de Bangkok se daba a través de los canales. Con el tiempo esto cada vez pasa menos, aunque todavía hoy navegando se acercan pequeños barcos y ofrecen cosas. Sin embargo, todavía persisten algunos mercados flotantes, incluso muy grandes, que pueden ser visitados. Vamos a ir a conocer uno de ellos, pero mientras tanto vamos atravesando toda la ciudad a través de la red de canales, que es muy antigua y aunque con el paso del tiempo cada vez van quedando menos, todavía se sigue utilizando como medio de transporte, de comunicación y también de comercio. Habiendo tantos canales, podríamos pensar que sería entretenido caminar por las calles con la vista hacia el canal y recorrer la ciudad a través de estas vías de comunicación. Sin embargo, esto no pasa en Bangkok. Como vemos, todas las casas dan de alguna manera al canal. Algunas tienen el frente de la casa hacia el agua y otras tienen el fondo hacia el canal. Por lo tanto, no hay manera de caminar viendo el agua. Sí contra el río, pero en algunos tramos, porque prácticamente toda la ciudad está no solamente construida junto a los canales, a veces avanzando sobre el agua con las casas construidas sobre pilares. Ahora estamos pasando a otro sistema de compuertas. Cuando el mar sube se cierran las dos compuertas y para pasar de un lado al otro hay que esperar que se igualen los niveles y después se abre la siguiente. Este sistema evita que este lugar donde estamos ahora, que es el río, la parte ancha, inunde los canales interiores y queden las casas bajo agua. Llegamos. Totalmente recomendable el paseo en estas lanchas de cola larga, las lanchas típicas con el motor de auto adaptado. Pero la verdad, vale la pena porque conociendo el interior de los canales uno conoce las casas y cómo viven las personas y ve los contrastes que hay. Y también cómo su vida depende en gran parte del río, no solamente por la vía de comunicación, por el comercio, sino también porque la marea que sube y baja puede llegar a dejar sus casas literalmente bajo el agua. Rodeando las islas Phi Phi y ahora vamos a entrar a una caverna, una de las muchas cavernas que se hicieron por la erosión del agua de lluvia y del mar. Esta en particular tiene nidos de golondrinas y aquí viven muchas aves.
muchas cavernas. Y las golondrinas que anidan en este lugar hacen nidos que después son utilizados por las personas, porque los chinos utilizan el producto del nido para comer, hacer sopa, y creen que el nido, que está hecho con la saliva de la golondrina, tiene propiedades que embellecen a las mujeres y le da virilidad a los hombres. Así que nos fijamos con detalle en algunos. Vamos a ver muchas cañas de bambú que se utilizan para trepar a los nidos, sacarlos y después venderlos, para que la gente que cree en estas cosas se sienta con un poco más de virilidad. Para tener una idea del valor que le dan en Asia al nido de golondrina, 1 kilo de nido de golondrina vale aproximadamente $2.000. Vamos en la lancha rápida. Cuando me hablaron de lancha rápida no pensé que fuera tanto. Bueno, tiene más de 600 caballos de fuerza. Ah, qué espectáculo esto. ¿Dónde estamos? Qué increíble. Este lugar espectacular es la isla de los monos. Los monos no son tontos para elegir dónde vivir. Ahora estamos en Phi Phi Dong, otra de las islas Phi Phi. Esta en particular es el lugar donde se ubican la mayoría de los hoteles, de los restaurantes y de los servicios, por lo tanto, la mayor cantidad de gente. Y esta isla fue la más afectada por el tsunami. Tengamos en cuenta que el lugar donde estamos parados fue arrasado por una ola gigante que pasó por encima de todas las construcciones. Vean dónde están los hoteles. Están directamente sobre la bahía, junto al mar. Así que fue increíble que esta zona, que hoy está llena de gente, mucho movimiento y se elige como un sitio paradisíaco, fuera literalmente devastada por una ola gigante que vino desde el mar. También, si tenemos en cuenta que estamos rodeados de montañas, esta ola, cuando llegó al lugar, quedó encauzada, quedó apretada entre estas dos montañas, lo que hizo que también subiera más el nivel de la marea, se agrandara la ola al llegar acá y todo lo que vemos detrás quedara destrozado. Miles de personas murieron con el tsunami, pero el lugar se volvió a reconstruir y hoy vuelve a funcionar como antes, aunque siempre está ese miedo de que pueda venir en cualquier momento. Y por eso en toda la zona, e incluso a cientos de kilómetros a la redonda, hay sensores de tsunami que permanentemente están monitoreando la altura de las aguas para que, si vuelve a pasar un hecho de estas características, la población esté avisada y pueda evacuar hacia las montañas. Estamos a unos 20 metros del agua. De este lado está el muelle y para este lado vemos la enorme cantidad de construcciones de hoteles, restaurantes, una infraestructura muy grande que quedó totalmente bajo el agua. Hoy, por suerte, fue nuevamente reconstruido y funciona como si nada hubiera pasado, aunque el recuerdo siempre queda en la gente del lugar. Y en Tailandia las cosas son así, hay lugares paradisíacos donde no encontramos a nadie, playas increíbles, y hay lugares como este. En realidad los lugares turísticos, los más conocidos, son así. Hay
miles de personas. Estamos en temporada alta, también hay que tener en cuenta la época del año en que se viene. Pero si se viene en temporada alta, se van a encontrar con esto, miles de personas, cientos de lanchas y mucha gente que visita los lugares más característicos. Claro, si uno se aleja un poco de los lugares típicos, se encuentra con verdaderos paraísos. Hay para todos los gustos. Se puede conseguir muy buenos servicios, pero con mucha gente, y también se puede conseguir playas desiertas con menos servicios, pero de todas formas los servicios en Tailandia son muy buenos y valen poco dinero. Así que hay para todos los gustos y cada uno elige lo que más le conviene. Esto es lo más cercano a lo que se podría definir como paraíso. Estamos en las islas Phi Phi, en Tailandia. Y este lugar se eligió exclusivamente para grabar una película con un actor muy conocido. Leonardo DiCaprio vino hasta aquí para hacer la película A la playa. Todo es espectacular. Y además tengamos en cuenta que aquí hace calor, el agua es turquesa, siempre transparente y siempre cálida. Estamos rodeados de montañas, de vegetación y una selva que se mantiene intacta desde hace miles de años. Estamos en Maya Bay. Maya Bay, la bahía Maya, es prácticamente un círculo rodeado de montañas. Si nos paramos y vemos alrededor, parece que incluso no tiene salida. Hay una pequeña entrada en un corte entre dos montañas allá del otro lado. Y es por eso que este lugar siempre es calmo. Las montañas que rodean la bahía son de roca sedimentaria, o sea, sedimentos que se fueron acumulando durante millones de años y después el movimiento de la tierra hizo surgir a la superficie estas enormes montañas que en realidad son como bloques, como especies de rocas, si uno las mira de lejos, puestas en el medio del mar. Estas rocas, estas montañas van formando diferentes bahías. Ahora estamos en una de las cuevas que se forman cuando el mar va rompiendo contra la roca, la gasta y va rajando parte de este sedimento, y esto sumado con el agua que se filtra de la lluvia, estamos en una zona tropical, hace que se vaya quebrando y vaya formando diferentes huecos. Estos huecos en muchos casos se transforman en cuevas, en cavernas que están a lo largo de toda la bahía. Este sitio estaba prácticamente olvidado, nadie lo conocía en el mundo. Hoy es un parque nacional y justamente porque viene tanta gente se conserva y la gente accede
a esta zona de la arena sin poder entrar hacia la selva que va cubriendo todas las montañas. Pero nosotros nos vamos a meter por uno de los senderos y vamos a ver cómo es en realidad este lugar sin personas, cómo era siempre, cómo fue hace miles de años y cómo se mantiene hasta hoy gracias a que sigue siendo un parque nacional. Y así es la selva original que todavía cubre este lugar. Es impresionante porque uno puede caminar y sentir el sonido de los animales. Hay monos que viven aquí, que son originarios de esta zona, que todavía son salvajes porque tenemos en cuenta que esto es muy grande. Las montañas son muy altas y muy escarpadas y la vegetación va cubriendo toda la montaña. La vemos verde, pero en realidad esta vegetación también oculta cuevas y es en esos lugares donde viven los animales más grandes. Hace mucho calor y dependiendo de la época del año, en verano puede haber más de 40 grados. Pero acá adentro en la selva se está muy bien, muy fresco. Hay una diferencia de por lo menos 5 grados de temperatura. ¡Qué increíble este lugar! Es impresionante, hay árboles enormes, todo tipo de plantas, aves. Y vean cómo las montañas van cayendo, son muy escarpadas, son cortes de roca muy duros, muy violentos. Y también por eso este sitio siempre se mantuvo un poco aislado, porque era muy difícil que el hombre pudiera construir acá arriba. Además, no hay prácticamente agua potable más allá de la lluvia. Pero en los últimos años, con el surgimiento del turismo y después sobre todo de la promoción que le dio la película de DiCaprio, este lugar se hizo muy conocido en el mundo y los turistas vinieron en forma masiva. Aunque por suerte se sigue conservando y uno puede caminar por la selva y encontrarse con el mismo paisaje que tuvo este lugar durante toda su existencia. Básicamente hay dos maneras para llegar a la isla. Una es en las lanchas rápidas y otra es en estos botes que demoran un poco más, son más tradicionales. Pero en 1 hora aproximadamente desde cualquier punto de la isla de Phuket, en estos barcos que tienen mucha potencia, se llega a visitar la isla de Phi Phi y en especial esta bahía, Maya Bay. Hay que tener en cuenta que viene mucha gente, por lo tanto, lo ideal es venir muy temprano, porque así se puede disfrutar mucho mejor de las playas, más que nada en la época de temporada alta, cuando vienen muchos chinos. El turismo chino es el que más aprovecha este lugar, porque en 4 horas de avión pueden llegar a Tailandia. Sin embargo, hoy vemos gente de todas partes del mundo, dependiendo de la época, van variando los turistas. Lo mejor para disfrutar de este lugar es venir muy temprano y quedarse hasta última hora del día. Y estos son los barcos tradicionales en los que se puede llegar a la isla. Vean dónde estamos. La montaña forma casi una caverna que nos cubre y los barcos están anclados justo debajo de la roca. Ahora estamos en otra parte de la bahía y vean lo que es el agua.
se ve, hay varios metros de profundidad, ¿no? Pero se ve el fondo perfectamente y por eso vamos a meternos, vamos a hacer snorkel y a ver cómo se ve desde abajo. En septiembre podés viajar con nosotros. Nos vamos a Estados Unidos recorriendo Chicago, Indianápolis, Memphis, Nueva Orleans en la ruta de la música con entrada a espectáculos para terminar unos días en la impresionante Nueva York. Estamos a unos 100 kilómetros de Bangkok. Vinimos a este pueblo porque en este lugar se da uno de los mercados flotantes más importantes de Tailandia. Estamos en los canales, vamos a subirnos a un bote y a conocer cómo es el comercio en un mercado flotante. Entramos en los canales y estos canales son muy estrechos porque van por adentro del pueblo, son diferentes a los de Bangkok, que son bastante más anchos. Estos barcos también son mucho más angostos y más cortos, a pesar de que siguen siendo barcos de cola larga, con el motor hacia atrás, que es la misma hélice la que le da la dirección. Pero vean, son tan estrechos que podemos tocar los bordes. En las orillas de los canales se construyen las casas. Y estos en particular están prácticamente al nivel de las casas. Las casas están casi al nivel de los canales. Los canales van por entre las casas y en otro van por el campo, así que podemos ver pegado al agua plantaciones de bananas o incluso algunos canales más pequeños que inundan campos de arroz. Toda esta red de irrigación tiene cientos de años de antigüedad y fue construida por el hombre canalizando el agua para lograr las vías de comunicación sobre las cuales se hacía el comercio y además se llevaban los productos que se plantaban y todavía hoy se plantan en el campo. No estamos tan lejos de Bangkok, que es una ciudad de millones de habitantes, más de 10 millones de habitantes. Sin embargo, saliendo un poco por los canales podemos encontrarnos con naturaleza en su estado original y así funcionaba y funciona hasta hoy la economía de este país, sustentado sobre una base de comercio y de producción rural. Todo gracias al agua de los canales. Cada vez hay más construcciones y ya estamos llegando al mercado flotante. Congestionamiento del aire. En el mercado la gente está literalmente ofreciendo sus productos. Oh, miren, están cocinando con fuego arriba de la lancha. Hay varios botes, ni siquiera son lanchas, son pequeños botes que tienen la cocina y todo lo necesario para preparar la comida encima del bote y entonces van ofreciendo o a la gente que está en la orilla o a los que estamos arriba de los botes como nosotros.
hay dos maneras de recorrer el mercado flotante. Una es arriba de un bote y otra es caminando, porque vamos a bajar, porque está construido con pasarelas de madera sobre el agua. Entonces, caminando por esas pasarelas, los botes vienen a ofrecer sus productos. Cuando llegamos al mercado tenemos que estar dispuestos a encontrarnos con olores, colores, sabores y sobre todo una diversidad enorme de oferta de comidas y de frutas, además de otros productos típicos. O sea que podemos elegir entre lo más artesanal hasta lo más sofisticado, como grandes tallas de madera. Lo que está cocinando la señora en su bote es una comida típica. Es un pan, una masa que se prepara sobre una plancha. Se estira muy fina, como si fuera un crepe, un panqueque. Y después se pone un relleno, generalmente puede ser una pasta de camarones, de vegetales o algo con carne. Lo impresionante es ver la habilidad con la que las señoras lo preparan incluso en dos planchas a la vez y lo dejan tapado mientras van preparando el otro. ¿Por qué? Porque esta masa también se cocina al vapor, no solamente con el calor de la plancha. Y cuando están prontos, o sea, ella envuelve el relleno con la masa muy fina, lo colocan para que se conserve como una especie de canasto de mimbre o de caña de bambú, donde tiene por debajo un recipiente con agua que está permanentemente caliente. O sea que el vapor del agua pasa a través del bambú del canasto y pasa también a través de los bollitos esos de masa. Entonces es un pan que permanentemente está húmedo y caliente. Nunca está crocante, siempre es blando. Y esa es básicamente una de las comidas que podemos encontrar en todo Tailandia y en general en todo Indochina. Y volvemos a ver permanentemente personas totalmente tapadas, sobre todo los locales y las personas mayores, con mangas hasta el puño y con guantes, con la cara tapada, con sombrero y con cuello largo, a pesar de los más de 40 grados de calor. Justamente para que el cuerpo transpire y esa transpiración, con la poca brisa que sopla, nos refresque. Los refresque, porque yo no me animo realmente a estar así vestido con más de 40 grados. Pero si lo hacen, debe ser porque funciona. Los aromas van cambiando todo el tiempo. Ahora estamos pasando por un sitio donde preparan pescado y tengamos en cuenta que muchos de estos pescados están al aire libre sin refrigeración, pero también hay carne, hay frutas y hay especias. Así que cuando llegamos acá tenemos que estar dispuestos a encontrarnos con todo tipo de aromas y las personas con el estómago un poco liviano, un poco sensible, bueno, tienen que tener un poco más de precaución. Y sobre todo con las comidas, porque aunque en general las comidas son buenas, las personas de aquí tienen el estómago acostumbrado a otro tipo de peces o de especias o de preparaciones que nosotros en Occidente generalmente no. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los primeros días, para no enfermarnos del estómago. Después sí podemos probar lo que queremos, sobre todo en los últimos días de viaje. Yo lo probé desde el principio y no me hizo absolutamente nada, pero yo no soy mucha referencia. Yo no soy mucha referencia. Mi estómago ya está bastante acostumbrado. Pero vale la pena probar estos sabores porque son espectaculares y no en vano. Durante siglos Europa buscó este tipo de comidas y de especias para llevar al viejo continente.
Nosotros estamos viendo el sitio original desde donde salen estos productos. Ahí llegó el tren. Hay que tener cuidado en qué vagón se entra, porque hay vagones marcados para mujeres. Si uno entra en el vagón equivocado, tiene una multa por meterse en el vagón de las mujeres. Aquí compiten para ver quién es el mejor, quién es el más alto, quién es el más caro, el más lujoso y el más ostentoso. Por lo tanto, caminar por el centro de la ciudad de Dubái es recrearse la vista con lo último en tecnología de construcción. Mientras tanto, yo voy caminando porque quiero ir más rápido, pero podría estar parado y la cinta transportadora me llevaría al lugar donde quiero ir. Y ahora vamos a conocer el edificio más alto del mundo desde el punto de vista de la gente que vive en este lugar. Estamos en la base del Burj Khalifa. Este es un lugar donde prácticamente nadie puede entrar, solamente los que viven en el edificio más alto del mundo. Lo que vemos son platillos de oro. Todo esto es oro y van cayendo pequeñas gotas que golpean y hacen notas musicales en cada uno de los platillos. Hasta el techo de oro, es impresionante. En este edificio hay 58 ascensores. Dijeron, yo quiero un acuario adentro del shopping. Pago. ¿Cuánto vale? Tanto. Bueno, se hizo el acuario dentro del shopping y por eso nosotros podemos estar caminando como si estuviéramos debajo del mar. Es una locura. Cada paso que damos en Dubái nos encontramos con cosas raras como esta. El dinero, la verdad que puede casi cualquier cosa. Los lujos y todas estas cosas estrafalarias, por supuesto que las puede comprar. Hay otras que no. Presentó Carrasco Viajes. En septiembre nos vamos a Estados Unidos con Chicago y Nueva York. Acompáñanos en este viaje para disfrutar. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva forma de viajar.